Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a avanzar en medio de todo este tema que venimos abordando desde unos videos atrás. Recuerda que la base de todo este canal, la base de los últimos videos, del último estudio, si lo puedo llamar de alguna manera, que nosotros hemos estado observando es que Jesucristo, es que nuestro Dios literalmente es todo lo que nosotros necesitamos. Mientras que el mundo constantemente intenta disfrazar las cosas que son efímeras, que son pasajeras, como algo que realmente dura, como algo que realmente sacia, la palabra del Señor. Y creo que tú y yo como cristianos nos podemos dar cuenta que no es verdad, que lo único eterno no es un objeto, sino es una persona, y ese es nuestro Dios, aquel que no solamente nos elige, sino que también nos sacia, nos llena y nos permite experimentar en él toda clase de plenitud. Y creo que esto es algo sumamente maravilloso. Descubrimos todo lo que Jesús declaró en el Nuevo Testamento como yo soy, y después estuvimos avanzando para descubrir que esta meta tan gloriosa que tú y yo tenemos, que es llegar ante él, tener un encuentro cara a cara para pasar nuestra eternidad a su lado, es necesario que tú y yo podamos vivir una vida en santidad, pero que para eso, en medio de nuestra naturaleza tan corrompida, tan caída, tan pecaminosa, tenemos recursos que el Señor nos da. Veíamos que la Biblia no les llama recursos, sino riquezas en Cristo, y nos hemos estado basando en todo este capítulo número 3 de la carta a los Efesios. Y el día de hoy, y de igual manera, solamente vamos a estar estudiando un solo pasaje. Recuerda que los vamos a estar revisando primero en la Nueva Traducción Viviente y después lo vamos a comparar con lo que menciona la Reina Valera 1960. Un poco de contexto a lo que hemos estado observando es que el apóstol Pablo menciona que hay un misterio de Dios que antes no había sido revelado, pero que ahora es. ¿Cuál es este misterio? Que ahora los gentiles, aquellos que no somos judíos, por supuesto que hemos sido injertados al plan de salvación. Ahora nosotros también somos llamados hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y en el video anterior veíamos cómo es que el apóstol Pablo, basado en esto que el Señor le descubre, nos dice que él oraba para que nuestro ser interior fuera fortalecido en el Señor, para que entonces nuestra fuerza no proveniera de nosotros de manera física o de nuestros propios recursos, sino de nuestro precioso Dios, que es el que nos motiva, es el que nos esfuerza para llegar a esta gloriosa meta. Y bueno, ese es un poco de contexto, pero ahora sí vamos a entrar a lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Así que te voy a pedir que me acompañes ahí en tu Biblia. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo número 3, versículo 17. Solamente vamos a estar observando este versículo y, te repito, lo vamos a estar revisando primero en la Nueva Traducción Viviente y posteriormente vamos a pasar a lo que es la Reina Valera. Inicio a leerte y dice así: entonces, cuando tú y yo nos fortalezcamos en el ser interior en Dios, entonces Cristo, dice el apóstol Pablo, habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Ahora vamos a leer lo que nos menciona este mismo versículo, pero en la versión Reina Valera 1960, y dice así: para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, bueno, y esta parte se une en la Reina Valera con lo que vamos a observar en el versículo 18. Pero es algo muy importante porque el apóstol Pablo está mencionando que a causa de que tú y yo permitamos, nos acerquemos a Dios para que nuestro ser interior, aquello que es nuestra alma, aquello que es nuestro espíritu, aquello que es parte de nosotros pero que nadie lo puede mirar, aquello que se conecta directamente con Dios, que es frágil, que es débil, cuando tú y yo nos fortalezcamos en el Señor, entonces, dice la Nueva Traducción Viviente, Cristo habitará en nosotros. Entonces vamos a estar profundizando un poquito en algunas palabras que el Señor me hizo mucho énfasis para poder comprender lo que menciona este versículo. Entonces te voy a empezar a compartir la primera palabra, y cuando aquí menciona la Nueva Traducción Viviente que Cristo habitará en el corazón, esta palabra de habitar nos habla de una palabra que es compuesta. La palabra normal es katoikeo, que nos habla primeramente de la palabra kata, que es hacia abajo, o también nos habla que es según, denota intensidad. Y también nos habla de la otra parte de la palabra que es oikeo, que nos habla de morar o residir. Y si juntamos las ideas, nos habla de establecerse como residente permanente, es decir, en una morada fija.
que sirve como la residencia personal de uno. De manera figurada, es estar exactamente en todos los sentidos en casa. Y voy a hacer aquí una pequeña pausa porque creo que esto es algo maravilloso. No sé si tú y yo lo podamos llegar a dimensionar, a comprender. Yo la verdad es que me sigo asombrando cada vez que viene este pensamiento a mi mente, porque yo no sé cómo es que la misma palabra del Señor lo declara, cómo es que si los cielos no pueden contener al Dios tan grande, tan alto que tenemos, cómo es que en su momento menciona que un templo de 4 paredes, ¿cómo lo iba a contener? No se puede. Pero ahora, ¿cómo es que nuestro corazón, siendo tan frágil, nuestra naturaleza, de igual manera siendo tan débil, nuestro cuerpo tan rápido de poder acabar, cómo es que puede contener al Dios glorioso? ¿Cómo? Es que no se puede, pero lo que el Señor nos está hablando es que Él lo que quiere hacer en cada uno de nosotros como su pueblo, como creyentes, es habitar. No es venir a visitarte como lo hacía antes. No es venir, ocuparte para una tarea y después irse. Ya no. Ahora busca hacer una morada. Busca que tu corazón, que el mío, que tu vida, que la mía, que nosotros como iglesia podamos ser literalmente su casa, donde Él pueda hablar, donde Él pueda dar instrucciones, donde Él pueda hablarnos directamente de lo que hay en su corazón y sepa que ahí se encuentra en casa, que ahí nosotros nos esforzamos con la ayuda de su Espíritu Santo para hacerle sentir cómodo, para hacerle sentir bienvenido, que nosotros estamos atentos para escuchar su voz y para llevar a cabo todo lo que Él nos indique. Eso es lo que el Señor desea hacer en ti, en mí. Habitar de manera permanente, no venir de vacaciones, no quedarse por un tiempo y después irse. No, ya no más es estar solamente sobre nosotros, sino que ahora es en nosotros. Esto es lo que el Señor quiere hacer. Te sigo leyendo algo más acerca de esta palabra de habitar y nos habla que es, metafóricamente, dice que se habla de los poderes divinos, las influencias que moran en el alma, que la impregnan, la impulsan y la gobiernan. Y este es algo maravilloso, porque yo creo que toda nuestra vida antes de Cristo teníamos una influencia que era el pecado, que era Satanás, la que nos gobernaba, la que nos dominaba y a la que nosotros hacíamos caso sin que nosotros pudiéramos darle un nombre. No sabíamos que se llamaba pecado, no sabíamos que se llamaba Satanás, no sabíamos que era enemigo. Pero cuando llegamos a Cristo, el velo nos es quitado, nuestro entendimiento es alumbrado por la luz de Cristo y entonces ahora somos salvos por Él, hemos sido rescatados de todo este mundo de pecado. Ahora somos consagrados para Dios, somos elegidos, apartados para Él, y entonces ahora hay una influencia que domina, hay una influencia que gobierna, y es algo maravilloso porque dice que también nos impregna, y eso es su Espíritu Santo, de tal manera que tú y yo, cada vez que andemos, cada vez que hablemos, cada vez que hagamos algo en nuestra vida, vamos a llamarle así, común de todos los días, que tú y yo podamos estar impregnados de lo que es Él, impregnados de su voluntad, impregnados de su carácter, impregnados de su imagen en mí. Eso es lo que el Señor desea, y por supuesto ya sabemos que a lo mejor, aunque nuestra mente no pueda comprenderlo y esto sea demasiado alto, es Él quien nos da las riquezas en Cristo, es Él quien nos dice: yo soy, no te preocupes, yo soy el que trabaja en ti, yo soy el que te pule, yo soy el que te da forma. Lo único que necesitas es verdaderamente un corazón dispuesto. Vamos a seguir avanzando y dice el versículo: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. Esta palabra corazón nos habla de una palabra que es cardia y nos habla de literalmente corazón. Dice que es el centro afectivo de nuestro ser, con la capacidad de preferencia moral, es decir, deseo voluntario o elección. Nos habla también de mente, de carácter, del yo interior, de voluntad, de intención y de centro. Y creo que este es algo sumamente maravilloso porque Él habita en el corazón. Él habita en todo lo que nosotros somos, en mi mente, en mi carácter, en mi voluntad, en mi intención, en todo lo que yo soy. De manera que si tú te das cuenta, quiero que a lo mejor puedas visualizar en tu mente un vaso de agua simple, nosotros le llamamos. Y en ese momento, si tú le vacías un jugo de uva, no hay manera que el jugo pueda separarse como lo pasa con el agua y el aceite. No hay manera que si tú mezclas el jugo con el agua, no se quede impregnado todo de un solo color. Es cierto que su sabor se diluye, pero en cuanto a la vista es exactamente lo mismo.
Y es lo que pasa, tú y yo necesitamos ser impregnados de la vida del Espíritu de Dios. Tú y yo necesitamos ser impregnados de la vida de Cristo. Y de esa manera nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro centro, nuestras intenciones, todo va a ser a imagen de Él. Es algo precioso porque aquí nos menciona en cuanto al corazón, que es el centro afectivo de nuestro ser con la capacidad de preferencia moral. Es decir, tú y yo ya no tenemos por qué amar lo que es impuro, aquello que es pecaminoso, ya no, porque ahora nosotros tenemos la oportunidad de elegir lo moral, lo que es correcto, lo que es puro, lo que es santo, a causa de que Él mora en nosotros. Entonces no es imposible, es algo que por supuesto tenemos al alcance. Lo único que necesitamos es su ayuda y estar determinados a ser radicales en lo que sea necesario. Te sigo leyendo, y cuando menciona que Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen. Esta palabra confiar nos habla de, en referencia a Cristo, es como darle una fuerte y bienvenida convicción o creencia de que Jesús es el Mesías, a través de quien obtenemos la salvación eterna en el reino de Dios. Nos habla también que es persuadir, es ser persuadidos, y es Dios dando su persuasión a todo lo que le agrada, es decir, la fe. Entonces, cuando, no sé si viene a tu mente, en mi caso sí fue así, pero el Señor tuvo que modificarlo. Cuando nos habla de que tenemos que confiar en Él, no solo nos habla en medio de las aflicciones o de las pruebas que tenemos que poner nuestra confianza en el Señor para saber que todo va a estar bien, que es Él el que nos está perfeccionando, que es Él el que lo provoca para que nosotros podamos crecer. Pero no solamente nos habla de esta confianza, sino que dice aquí, nos enfoca a lo que es sumamente importante: creer, estar seguros, tener una fuerte convicción de que Él es el Mesías, de que Él, Jesucristo, es Dios. Entonces, si te das cuenta, la confianza pasa de ser algo superficial, que tú y yo podemos confiar en nuestros amigos, en los vecinos, en la familia, pero más allá de una confianza solamente de, confío en ti, vamos a profundizar para saber y afirmar en nuestro corazón que Él es Dios. De esa manera, entonces menciona aquí que tú y yo vamos a ser persuadidos, nosotros vamos a ser seducidos por el Espíritu de Dios para que todo lo que a Él le agrada sea lo mismo que a mí me agrada, lo que a Él le ofende sea lo mismo que a mí me ofende, lo que a Él no le gusta, a mí tampoco, lo que Él prefiere es lo que prefiero yo también, de manera que, como dijo Jesús, tú y yo podamos ser uno con Él. Esto es lo que el corazón de Dios desea hacer en toda su iglesia. Avanzamos a algo más, y cuando dice que a medida que confían en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Esta última parte lo vamos a estar analizando, pero en la versión Reina Valera 1960. Dice así: para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados, lo que menciona la Nueva Traducción Viviente como que echemos raíces profundas. Arraigados nos habla de arraigar, para causar, echar raíces. Hago que eche raíces, de manera metafórica, me planto, me fijo firmemente, me establezco. También nos habla de hacer firme, fijar, establecer, hacer que una persona o cosa esté completamente fundamentada. De manera que entonces tú y yo encontramos nuestra base, tú y yo literalmente encontramos nuestra roca, tú y yo encontramos literalmente aquella tierra fértil que nos hace a nosotros dar fruto. Y no es que tú y yo seamos esa roca, no es que tú y yo seamos esa tierra fértil, es que ese es Jesucristo el que nos mantiene bien cimentados, el que pueden venir las pruebas, pero a causa de que estamos en la roca no somos movidos, no somos sacudidos, nos mantenemos firmes. Es decir, nada de aquí me puede mover. Lo que necesitarían hacer para que yo me aleje de Cristo es arrancarlo desde la raíz, pero las raíces las tengo tan profundas, no en mí, no en mi capacidad, no en lo que he vivido, en mis experiencias, sino en Él, en su amor, que es perfecto, que es eterno, que es inagotable, que es incondicional. Ahí se encuentran mis raíces. En el momento en el que yo deje de pensar, deje de ser persuadida por Dios para confiar en su amor, en ese momento creo yo que mis raíces, en lugar de ser fuertes, se van a hacer débiles y puedo irme. Pero cuando yo comprendo que Dios no tiene amor, sino que Él es amor, me planto, me fijo, me quedo establecida permanentemente ahí, en su amor. Y nos habla la última parte del versículo
17 en la versión Reina Valera, que no solamente es que estemos arraigados, sino que también estemos fundamentados en amor. Esta palabra fundamentados nos habla de fundados, nos habla de igual manera de establecer y de sentar las bases. Nos habla de senté las bases de hacer estable, establecer. Y creo que esto es algo muy precioso porque en medio de estas parábolas que tú y yo podemos conocer acerca de la perla de gran precio, tú y yo vemos en estos versículos cuando Jesús habla acerca del reino de los cielos, que hubo un hombre que buscando encontró, pero que hay una misma parábola ahí que aunque este hombre no estaba buscando, lo encontró. ¿Por qué? Porque Jesús sale al encuentro de la gente. Puede que tú no lo estés buscando, pero Él sí te busca a ti. Puede que tú lo estés buscando y Él se deja encontrar. Eso es algo maravilloso lo que dice aquí, fundamentados. Encontré al que me llena, encontré al que me sacia, encontré al que me habla la verdad, encontré al que amo, encontré al que me ama, encontré al que me da vida eterna. Me fundamento en Él. No lo cambio por un fundamento efímero que se acaba. Me quedo en Él. Ahí echo mis bases. Ahí es donde me establezco. Ahí es donde me quedo fijo. De manera que entonces vemos cómo es, por así llamarlo, un dando. Yo me fortalezco en mi ser interior en Cristo y Él habita en mi corazón. Es algo maravilloso porque es una relación bilateral. No solamente el Señor me da, sino que yo correspondo ante toda su bondad, a su fidelidad, de manera que cada día soy pulida, eres pulido, perfeccionado, para que un día tú y yo podamos ser a la imagen de Cristo, para que un día tú y yo podamos tener ese encuentro glorioso con Él en las nubes y entonces saber que todo lo que pasamos aquí en la tierra vale la pena a causa de lo glorioso que es nuestro Dios. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Recuerden también que aquí abajito les voy a dejar un link para avanzar a una alabanza que nos lleve a tener un tiempo en medio de la presencia del Señor y también a meditar en todo lo que Él hace a favor de nosotros. Tener un corazón comprometido para que Él sea el único que pueda trabajar en nuestras vidas. Y pues bueno, chicos, ahora sí, yo me despido y les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes. Y si el Señor nos permite, nos vemos por aquí en un video más. Bye.